Al mundo le gusta contarse una historia reconfortante. Dice que el libre mercado es natural, que cuando los gobiernos se hacen a un lado, las sociedades se vuelven más eficientes, más innovadoras, más prósperas. Dice que la libertad económica es el destino final de la historia misma. Esta historia se repite con tanta frecuencia que parece de sentido común. Pero Asia Oriental nunca la creyó del todo, no porque no comprendiera los mercados, ni porque rechazara el comercio o la riqueza. Asia Oriental desconfiaba del libre mercado porque su historia le enseñaba una lección más dura. Cuando se deja que los mercados funcionen solos, no crean automáticamente estabilidad. A menudo crean caos. Este no es un argumento ideológico. Es una memoria escrita en hambruna, rebelión y colapso. Durante gran parte de la historia de Asia Oriental, el fracaso económico no significó recesión ni inconvenientes. Significó hambruna a una escala difícil de imaginar hoy. Cuando los sistemas colapsaron, millones murieron. Dinastías enteras desaparecieron. El orden social se disolvió en violencia. Y a lo largo de los siglos, esta realidad moldeó una comprensión muy diferente de cómo deberían funcionar las economías. Los sistemas y la historia se repiten silenciosamente. Suscríbete ahora. Esta historia no se trata solo del pasado. Se trata de la lógica que configura el mundo en el que vives ahora mismo. Para entender por qué Asia Oriental nunca confió plenamente en el libre mercado, debemos comenzar mucho antes de que el capitalismo tuviera nombre. En la antigua China, Corea y Japón, la sociedad se desarrolló en condiciones radicalmente diferentes a las que moldearon a Europa. No se trataba de paisajes fragmentados de pequeños estados en competencia donde el fracaso pudiera contenerse. Eran civilizaciones grandes y densamente pobladas donde el colapso económico se extendió rápidamente y golpeó con fuerza. Una mala cosecha en una región podía desestabilizar a todo un imperio. Una interrupción del comercio podía llevar a millones de personas al hambre. La estabilidad no era un objetivo abstracto, era la supervivencia. Debido a esto, el pensamiento político inicial de Asia Oriental se centró menos en el crecimiento y más en el orden. La filosofía confuciana, que posteriormente se convirtió en la columna vertebral de la gobernanza en gran parte de la región, se preocupaba por el equilibrio, la jerarquía, la responsabilidad y la armonía social. La cuestión central no era cómo maximizar la riqueza, sino cómo evitar que el desorden se extendiera por la sociedad. Pero nunca se confió en que los mercados regularan la sociedad por sí solos. La historia ya había enseñado por qué. Una y otra vez, los periodos de débil control estatal fueron seguidos por desastres. Cuando las élites locales sobrevenía la hambruna. Cuando los comerciantes especulaban libremente durante la escasez, se propagaba. Cuando los sistemas tributarios dependían demasiado de la volatilidad del mercado, los gobiernos perdían ingresos y legitimidad en los peores momentos. El colapso de las dinastías rara vez se debía solo a emperadores corruptos o intrigas palaciegas. Se debía a sistemas económicos que fracasaban bajo presión. La dinastía Qin cayó no solo por su férreo gobierno, sino también por la sobreexplotación de recursos y el sufrimiento generalizado que desató. La dinastía Tang se debilitó a medida que la inflación, la corrupción y la autonomía económica regional socavaban el control central. La dinastía Ming colapsó después de que la escasez de plata, las perturbaciones del mercado y el colapso fiscal impidieran al Estado responder a la crisis. En cada ocasión, la lección se reforzaba. Los mercados eran fuerzas poderosas, pero si no se controlaban, magnificaban la inestabilidad en lugar de absorberla. Aquí es donde la cosmovisión de Asia Oriental se distanció discretamente de Occidente. En Europa, la fragmentación significaba competencia. Cuando un reino gestionaba mal su economía, otros aún podían funcionar. El fracaso era localizado. Se podían realizar experimentos, cometer errores y las sociedades recuperarse sin un colapso total. Con el tiempo, esto hizo que los europeos fueran más tolerantes a la volatilidad del mercado. En Asia Oriental, el fracaso rara vez se controlaba. Cuando los sistemas colapsaban, el daño era sistémico. El colapso no afectaba a una ciudad, destruía a toda una civilización. No se consideraba enemigo de los mercados, sino su supervisor. Los gobiernos imperiales construyeron sistemas masivos de almacenamiento de grano para estabilizar los precios de los alimentos durante la escasez. Regulaban el comportamiento de los comerciantes para evitar el acaparamiento y la especulación. Limitaban el poder social de los comerciantes, no porque el comercio fuera inmoral, sino porque la acumulación descontrolada se consideraba peligrosa. La legitimidad económica estaba ligada a la responsabilidad social. Se toleraban las ganancias, incluso se fomentaban, pero no la inestabilidad. Luego vino el shock que endureció para siempre esta mentalidad, la llegada del libre comercio occidental en el siglo XIX. Cuando Gran Bretaña forzó la apertura de los mercados chinos durante las guerras del opio, no presentó el libre comercio como un beneficio mutuo.
China se vio obligada a abrir puertos, las industrias nacionales colapsaron bajo la competencia extranjera. La adicción al opio se extendió por la sociedad. Los precios se desestabilizaron y el orden social se debilitó. Para las élites chinas, esto no fue una lección de eficiencia. El resultado no fue modernización, sino humillación, rebelión y casi colapso. Cuando el comodoro Perry llegó en 1853 exigiendo acceso a los mercados japoneses, Japón no debatió la moralidad del libre comercio. Ejecutó un cálculo frío. Abrirse completamente conlleva el riesgo de convertirse en otra China. Controlar el proceso o ser controlado por él. La restauración Meiji que siguió no fue un salto al capitalismo de laissez-faire. Dirigió el capital y utilizó los mercados como herramientas en lugar de como amos. Tras la guerra de Corea, el país quedó devastado, empobrecido y geopolíticamente vulnerable. Corea del Sur escuchó con cortesía y luego construyó algo muy diferente. Las empresas nacionales estaban protegidas hasta que pudieron competir globalmente. La exposición a la plena competencia del mercado llegó después, no antes. Este enfoque no fue accidental, ni estuvo impulsado por una ideología. Fue impulsado por el miedo a la dependencia. Los líderes del este asiático creían, basándose en la experiencia histórica, generaba vulnerabilidad interna. El control no se consideraba un obstáculo para el crecimiento, sino una condición previa para la supervivencia. Hay un trasfondo más profundo en este pensamiento que a menudo se malinterpreta. Asia Oriental no considera los mercados como mecanismos neutrales, sino como amplificadores del comportamiento humano. La codicia se propaga más rápido que la moderación. El miedo avanza más rápido que la lógica. En tiempos de tensión, los mercados no calman a las sociedades. Transmiten el pánico a gran velocidad. Sin límites, no solo asignan recursos, sino que magnifican los extremos. La historia de Asia Oriental está repleta de ejemplos de esta dinámica. La especulación con tierras expulsó a los campesinos de sus tierras y fomentó la rebelión. Los monopolios comerciales manipularon los precios y minaron la confianza. Las burbujas financieras se inflaron rápidamente y colapsaron violentamente, dejando tras de sí daños a largo plazo. En cada ocasión, la respuesta fue la misma: reforzar el control, reafirmar la autoridad, estabilizar el sistema. Esto no se debió a que los líderes aprecien el control por sí mismo, sino a que el colapso era peor. Los observadores modernos suelen describir este instinto como autoritario o culturalmente antilibertad, pero ese enfoque pasa por alto la cuestión central. Asia Oriental no rechaza los mercados. Los mercados se consideran motores poderosos, pero los motores sin frenos son peligrosos. A principios del siglo XX, esta visión del mundo se había consolidado. Los movimientos revolucionarios de China se vieron impulsados por el colapso rural y la explotación del mercado bajo sistemas dominados por extranjeros. El Estado desarrollista de Corea emergió de las ruinas de la colonización y la guerra, decidido a no volver a verse expuesto económicamente. Estas no eran teorías abstractas. Al priorizar el orden sobre la flexibilidad, los sistemas del este asiático construyeron economías eficientes pero rígidas. Las industrias protegidas se convirtieron en líderes mundiales, pero se resistieron a las reformas. La volatilidad contenida redujo las crisis visibles. Durante décadas, estas tensiones permanecieron invisibles porque los resultados fueron extraordinarios. Posteriormente, China alcanzaron tasas de crecimiento jamás vistas en el mundo. No liberalizaron primero, no desregularon tempranamente, no confiaron en la autocorrección de los mercados. Planificaron, guiaron e intervinieron. ¿Y si la historia occidental sobre el libre mercado no es universal? ¿Y si la historia premia sistemas diferentes en condiciones diferentes? ¿Y si la desconfianza de Asia Oriental hacia el libre mercado no es un retroceso, sino una lección aprendida a base de esfuerzo? Porque bajo la superficie de la estabilidad y el crecimiento, y cuando ese impacto finalmente llegara, y el que enfrenta a los sistemas cuidadosamente gestionados del este de Asia ante su mayor prueba, Corea del Sur se transformaba de un país devastado por la guerra en una potencia industrial. China, aún emergiendo del caos de la revolución y la agitación cultural, a primera vista, sin embargo, bajo el deslumbrante crecimiento se escondía una vulnerabilidad latente, una que se había estado gestando silenciosamente durante décadas. El modelo de Asia Oriental se basaba en 3 principios tácitos: finanzas dirigidas por el Estado, libertad de mercado selectiva y cohesión social, impulsada tanto por la política como por la cultura. Estos principios no eran abstracciones teóricas, sino adaptaciones prácticas perfeccionadas por siglos de experiencia. El crédito se canalizaba hacia donde el Estado lo deseaba. Las industrias consideradas estratégicamente importantes estaban protegidas de la competencia extranjera. Se movilizaban mano de obra y recursos para alcanzar los objetivos nacionales. Los mercados podían operar,
pero solo dentro de límites cuidadosamente definidos por el Estado. En teoría, esto generaba estabilidad. En la práctica, creaba una enorme presión. La tensión era sutil, la gente ganaba más, disfrutaba de mejores servicios y se beneficiaba de la industrialización. Pero los mecanismos que sustentaban este crecimiento conllevaban riesgos ocultos. Los préstamos estatales creaban una ilusión de seguridad para las empresas, que podían expandirse rápidamente sin temor a la disciplina del mercado. Las industrias protegidas se volvieron eficientes a nivel global, pero a menudo ignoraban las ineficiencias internas. Se permitió el crecimiento de los mercados inmobiliario y bursátil, pero la especulación se controlaba indirectamente, creando burbujas que se posponían en lugar de eliminarse. El sistema funcionó hasta que dejó de funcionar. Japón ofrece el ejemplo más ilustrativo. En la década de 1980, los mercados financieros de Tokio se expandían a un ritmo sin precedentes. Los precios de los terrenos se dispararon. Las empresas se apalancaron al máximo, esperando que el Estado interviniera si algo salía mal. A primera vista, todo parecía racional, pero los cimientos eran frágiles. Las empresas estaban sobreapalancadas, los precios inmobiliarios estaban desconectados de la realidad, y los bancos estaban muy expuestos a préstamos riesgosos. Cuando la burbuja estalló a principios de la década de 1990, no fue solo una crisis económica, sino un shock social. El crecimiento se estancó durante décadas, la confianza se desvaneció, y el gobierno, que se enorgullecía de controlar el riesgo, se vio obligado a intervenir de maneras que socavaron sus propios sistemas. Corea del Sur enfrentó desafíos similares, aunque en circunstancias diferentes. Su milagro de posguerra se basó en chaebols, grandes conglomerados familiares que recibían crédito estatal y protección frente a la competencia. Estos conglomerados impulsaron una rápida industrialización y crearon líderes mundiales, pero también estaban altamente apalancados y políticamente entrelazados. Cuando se produjeron shocks externos, como la crisis financiera asiática de 1997, el sistema que había generado un crecimiento extraordinario se volvió peligrosamente frágil. Empresas y bancos que habían estado aislados de las presiones del mercado se enfrentaron repentinamente a la insolvencia, y el Estado se vio obligado a realizar intervenciones de emergencia que socavaron la confianza pública. Más deliberado, pero no menos instructivo. El país abrió sus mercados gradualmente, probando reformas región por región, ciudad por ciudad. El Estado mantuvo el control de la banca, el comercio y las industrias clave. Se permitió a los gobiernos locales experimentar con el capitalismo, pero el gobierno central mantuvo la autoridad máxima sobre los flujos financieros y la estabilidad social. Este enfoque cauteloso limitó la velocidad del crecimiento en comparación con las economías totalmente liberalizadas, pero también permitió a China evitar un colapso catastrófico, al menos inicialmente. La lección fue clara. Los mercados eran herramientas para ser utilizadas, no desatadas. Lo que une estas experiencias es un patrón recurrente. El capitalismo gestionado de Asia Oriental funciona de maravilla en condiciones normales, pero es muy sensible a las perturbaciones. Préstamos estatales, regulación proteccionista, liberalización selectiva, pueden magnificar los efectos de las crisis una vez que llegan. La estabilidad artificial puede generar fragilidades ocultas, fomentando la asunción excesiva de riesgos. La retroalimentación puede convertir un problema localizado en una crisis sistémica. Por eso, el escepticismo de Asia Oriental hacia el libre mercado no es ideológico. Los líderes y responsables políticos de la región comprenden, abandonados a su suerte, pueden moverse más rápido que cualquier gobierno, desestabilizando sociedades antes de que nadie tenga la oportunidad de reaccionar. La volatilidad en Europa o Norteamérica puede causar dificultades económicas. La inestabilidad política y las amenazas a la soberanía nacional son aún mayores. A medida que las economías se globalizaban, estas lecciones se reforzaron. La crisis financiera asiática de 1997 fue un dramático recordatorio, el desplome de sus monedas y una espiral de deuda. A menudo, bajo la presión de las instituciones internacionales, la respuesta posterior de la región fue reveladora. Los países endurecieron las regulaciones financieras. La lección no se perdió. El crecimiento debe gestionarse o las consecuencias serán catastróficas. Al priorizar la estabilidad, las economías del este asiático a veces sacrifican la flexibilidad. Las empresas protegidas por la intervención estatal pueden volverse complacientes. Los propios gobiernos pueden verse atrapados entre la necesidad de sostener el crecimiento y el imperativo de mantener el orden social. Esto crea un delicado equilibrio que define el enfoque de Asia Oriental hacia los mercados. La intervención es constante, sutil y reactiva, diseñada para prevenir las crisis antes de que se manifiesten visiblemente.
tanto los responsables políticos como los ciudadanos están condicionados a priorizar la seguridad sobre la pura libertad de mercado. El riesgo se mide no solo en términos financieros, sino también en sus consecuencias sociales y políticas, desde la regulación bancaria hasta la política industrial y las expectativas públicas sobre el empleo y el crecimiento. Por lo tanto, el enfoque de Asia Oriental se basa menos en la ideología y más en la lógica de supervivencia, destilada a lo largo de siglos de experiencia con la volatilidad, la tecnología moderna y la globalización añaden otra capa de complejidad. Hoy en día los mercados operan a velocidades y escalas inimaginables. Incluso hace 30 años, el capital fluye a través de las fronteras en milisegundos. Las cadenas de suministro abarcan continentes y el sentimiento social puede amplificarse mediante las redes digitales. Para los responsables políticos de Asia Oriental, esto es un arma de doble filo. Las herramientas de la prosperidad son ahora también las herramientas de la inestabilidad. Las lecciones de la historia siguen siendo relevantes precisamente porque el ritmo de los mercados modernos puede superar la capacidad de cualquier gobierno para responder en tiempo real. A pesar de ello, la región mantiene una postura cautelosa. La cuidadosa gestión de la política fiscal y monetaria japonesa y la supervisión regulatoria de Corea del Sur sobre sus conglomerados reflejan una filosofía arraigada. Los mercados son instrumentos. Este enfoque suele malinterpretarse en Occidente. Pero para Asia Oriental, la disyuntiva no es entre libertad y control. Incluso en épocas de prosperidad, los líderes sopesan constantemente el riesgo de permitir que los mercados funcionen sin control frente a la posibilidad de perturbaciones sociales, políticas y económicas. Se trata de una mentalidad cimentada en siglos de observación. Por lo tanto, la cautela de Asia Oriental no es una estrategia retrospectiva, sino una estrategia de previsión diseñada para prevenir los desastres que han marcado repetidamente la historia de la región. La narrativa de la década de 1990 y principios de la de 2000 ilustra esto a la perfección. Mientras Occidente elogiaba la liberalización y la rápida movilidad del capital como fórmulas universales para el crecimiento, Asia Oriental actuó con cautela. Los países experimentaron selectivamente, mantuvieron una fuerte supervisión e intervinieron estratégicamente. Cuando se produjeron crisis globales, como la crisis financiera de 2008, Asia Oriental la superó con mayor eficacia que muchas economías plenamente liberalizadas. Las lecciones históricas arraigadas en las políticas de la región crearon un colchón que permitió que el crecimiento continuara incluso bajo una presión externa extrema. La desconfianza de Asia Oriental hacia el libre mercado se debe menos a la ideología que a la memoria. Es el resultado de generaciones que han presenciado el poder destructivo del comercio descontrolado, la especulación sin regulación y la interferencia extranjera. Los mercados se entienden como fuerzas poderosas que pueden generar inmensa riqueza, pero también son capaces de desmantelar sociedades si no se les imponen restricciones. Y sin embargo, por muy poderosas que sean estas lecciones, también generan nuevas tensiones. El constante equilibrio entre crecimiento y control, libertad y estabilidad, pero que pueden ser igual de peligrosas con el tiempo. Los responsables políticos caminan sobre la cuerda floja. Demasiada intervención frena la innovación. Muy poca, el riesgo de inestabilidad. El éxito requiere no solo planificación, sino también anticipación y un diálogo continuo entre las experiencias pasadas y las realidades presentes. En la siguiente sección, exploraremos cómo se manifiestan estas tensiones en el mundo moderno. Examinaremos las grietas que surgen bajo la superficie de las economías cuidadosamente gestionadas de Asia Oriental, las vulnerabilidades ocultas que la historia no puede borrar, y las lecciones que tanto la región como la comunidad global deben afrontar hoy. Es una historia de cautela y previsión, de ambición y moderación, y de una civilización que negocia constantemente con el poder de los mercados, a medida que avanzaba el siglo XXI, incluso mientras las economías de la región se integraban plenamente al sistema financiero global. China se convirtió en el centro manufacturero mundial. Corea del Sur lideró la innovación y Taiwán se convirtió en un nodo crucial en la cadena de suministro tecnológica global. Por otro lado, el riguroso control que había protegido a estas naciones durante siglos también creó presiones ocultas que, de no gestionarse adecuadamente, podrían tener consecuencias mucho más allá de sus fronteras. Los desafíos modernos son tanto conocidos como nuevos. La intervención estatal sigue siendo un rasgo central de las economías del este asiático. La complejidad y la velocidad de los mercados globales han multiplicado los riesgos de maneras que la historia por sí sola no puede anticipar plenamente. El sector bancario chino, por ejemplo, sigue estando fuertemente influenciado por las directivas gubernamentales, orientando el crédito hacia sectores estratégicos y limitando la exposición a otros sectores. Esto ha generado una inmensa capacidad industrial y avances tecnológicos, pero también enmascara ineficiencias y amplifica el potencial de crisis financieras repentinas.
Japón, que aún lidia con el legado de su burbuja de los años 90, recurriendo a intervenciones monetarias y estructurales cautelosas para evitar que la volatilidad del mercado se traduzca en inestabilidad social. Corea del Sur continúa supervisando sus conglomerados, gestionando el comportamiento corporativo de forma que equilibre la innovación con la protección social. Lo que emerge es un patrón. Asia Oriental confía en los mercados, pero solo dentro de límites cuidadosamente definidos. Es el reflejo de siglos de experiencia acumulada con la volatilidad. Desde esta perspectiva, los mercados son herramientas que deben guiarse, no desatarse. Los mercados sin regular no son simplemente ineficientes, sino peligrosos. La historia ha demostrado repetidamente que, cuando se ignoran estos principios, las consecuencias son rápidas y graves. La globalización ha intensificado los riesgos. Las cadenas de suministro se extienden por continentes y la información se difunde más rápido que nunca. La lección histórica de Asia Oriental, que los mercados deben gestionarse para evitar un colapso sistémico, ha cobrado nueva urgencia. En un mundo altamente interconectado, una conmoción en una región puede tener repercusiones globales de maneras que las generaciones anteriores apenas podían imaginar. Para Asia Oriental, el desafío consiste en mantener el control sin sofocar el dinamismo que impulsa el crecimiento. Se trata de un equilibrio delicado que requiere previsión, disciplina y vigilancia constante. El enfoque de la región hacia las finanzas y el comercio también refleja una profunda comprensión de la psico, y estas emociones pueden desestabilizar economías enteras de maneras que las cifras puras no pueden predecir. Las políticas de Asia Oriental buscan amortiguar la volatilidad no ignorando los mercados, sino anticipándose a los comportamientos extremos. Se monitorea a los bancos, se orientan los flujos de crédito y se frena el exceso especulativo antes de que pueda desestabilizar el sistema. Por eso, las crisis financieras de Asia Oriental, cuando ocurren, sin embargo, este enfoque no está exento de críticas. Algunos argumentan que la regulación excesiva sofoca la creatividad, suprime el emprendimiento y genera riesgo moral. Las empresas protegidas por la intervención estatal pueden asumir riesgos que de otro modo evitarían. Los mercados, protegidos de las presiones naturales, pueden no asignar recursos eficientemente. La tensión entre el control y la innovación es un dilema persistente, un recordatorio de que la estabilidad tiene un precio. Pero para Asia Oriental, el precio histórico de los mercados mal gestionados es mucho mayor que el de una intervención cautelosa. El colapso, la hambruna, se ciernen como recordatorios constantes de lo que ocurre cuando los sistemas económicos se abandonan completamente a su suerte. Las lecciones son particularmente impactantes al compararlas con las experiencias occidentales. En Europa y Norteamérica, las crisis financieras suelen provocar recesiones temporales, debates políticos y ajustes de políticas, pero rara vez resultan en las catástrofes sociales generalizadas que definieron históricamente el Asia Oriental. Esta diferencia no es cultural, sino estructural e histórica. Las economías interconectadas y el historial de colapso imperial de Asia Oriental crearon la necesidad imperiosa de un control preventivo. Los mercados podían generar riqueza, pero también podían generar caos a una escala mucho mayor de la que los responsables políticos occidentales debían considerar. Las consecuencias de estas lecciones son visibles en cómo Asia Oriental afronta los desafíos contemporáneos. China, por ejemplo, continúa restringiendo ciertas actividades financieras mientras promueve el desarrollo tecnológico e industrial estratégico. Japón utiliza una combinación de supervisión regulatoria, reformas de gobierno corporativo y política monetaria para mantener la estabilidad. Corea del Sur equilibra la innovación con la supervisión, garantizando que sus líderes mundiales no expongan la economía en general a riesgos innecesarios. En toda la región persiste el mismo principio. Los mercados son motores poderosos, pero requieren una guía constante. Y sin embargo, incluso con estas lecciones, la región no es inmune a la vulnerabilidad. Los mismos mecanismos que protegen la estabilidad, la orientación estatal, la intervención selectiva, la cuidadosa asignación del crédito, pueden convertirse en fuentes de fragilidad si se gestionan mal. La deuda puede acumularse inadvertidamente, la especulación puede ocultarse y las crisis globales pueden explotar las debilidades estructurales. La historia de Asia Oriental nos recuerda que ningún sistema, por muy bien gestionado que esté, es inmune a las fuerzas que intenta controlar. La historia de la relación de Asia Oriental con los mercados es, en última instancia, una historia de previsión, disciplina y equilibrio entre libertad y control. De esta historia se desprenden tres conclusiones clave. En primer lugar, los mercados son herramientas, no amos. Los mercados no regulados pueden generar crecimiento. En segundo lugar, la estabilidad a menudo requiere intervención, ya sea mediante políticas, regulación u orientación estatal.
Mantener el orden social y económico es esencial para la resiliencia a largo plazo. En tercer lugar, la historia moldea la estrategia. Siglos de experiencia con hambrunas, dominación extranjera y colapsos financieros han creado una memoria colectiva que informa la política económica moderna. Estas lecciones no son teóricas, son prácticas, probadas a lo largo de generaciones y perfeccionadas continuamente. La reflexión que surge de esta historia es aleccionadora. En un mundo cada vez más dominado por los rápidos flujos de capital, las finanzas digitales y el comercio globalizado, los sistemas diseñados para prevenir el colapso pueden ser increíblemente eficaces. El pasado demuestra que descuidar estos principios o adoptar mercados no regulados con demasiada rapidez puede tener consecuencias inmediatas, profundas y duraderas. Como espectadores, hay una lección sutil pero importante que debemos extraer. La historia de Asia Oriental no es una celebración del control estatal, ni un argumento contra los mercados. Es un reconocimiento de que el contexto importa, que la historia importa y que los sistemas son tan sólidos como las lecciones que incorporan. Los mercados libres pueden generar riqueza, pero no crean automáticamente resiliencia. El control, la cautela y la orientación estratégica son a veces los únicos caminos hacia la prosperidad sostenible. Si hay una última reflexión que recordar, el escepticismo de Asia Oriental hacia el libre mercado no es irracional. Es profundamente racional, moldeado por siglos de experiencia que el mundo moderno haría bien en comprender. Para quienes buscan comprender las fuerzas que moldean silenciosamente las economías, las sociedades y las civilizaciones, suelen ser las que se han escrito en el sufrimiento y los triunfos de generaciones pasadas. La historia no termina aquí, y en Asia Oriental, cada decisión sobre mercados, si quieres seguir descubriendo cómo la historia, para una mirada más profunda, a las estructuras ocultas que dan forma a las economías y civilizaciones modernas.